Hermano Diego, ¿existen los apóstoles en este tiempo? Actualmente no existen apóstoles, por lo que está en la Biblia solamente. ¿Por qué tú me puedes decir y responderle a la audiencia que no existen los apóstoles en este tiempo si vemos una gran multitud de ministros que se hacen llamar apóstoles? Lo vemos ministrando en los altares, por ejemplo, en los canales de YouTube, TikTok, Facebook. También lo vemos por canal de televisión. O sea, respóndenos esa pregunta. Efesios capítulo 2, verso 20. Voy a utilizar la Biblia porque como este es el canal con la Biblia en la mano, necesitamos utilizar Biblia. Efesios capítulo 2, verso 20 dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Partiendo desde esa premisa y según este texto bíblico, podemos entender que el apóstol Pablo está hablando de siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en este caso solamente hablando de los apóstoles. Cuando hablamos de fundamento estamos hablando de la base, del cimiento, de lo primero que se coloca, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Ahora bien, si como estamos hablando del fundamento, del cimiento, de la base es lo primero que se pone. Ahora, ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuál es ese cimiento? La verdad que Jesucristo depositó sobre los apóstoles. Los apóstoles fueron los depositarios de la revelación divina de Cristo para ellos. Y ahora ese fundamento es lo que los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, nos impartieron a todos nosotros los cristianos de toda la historia. Entendido. Bueno, entendemos acá la explicación del hermano Diego. Ahora, otra preguntita, mi hermano Diego. Por ejemplo, nosotros vemos que estos apóstoles cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, podemos decir coloquialmente hablando que se queman las pestañas estudiando en institutos bíblicos, gastan buen tiempo de su vida estudiando. Y Dinero. exacto, entonces vemos que logran tener unos buenos méritos para tener este título de apóstol. Y otro requisito que nosotros vemos es que fundan iglesias como los apóstoles también lo hacían. ¿Qué puede decir de esto? ¿Acaso anulamos estos requisitos? Me gusta que primero dijiste que tienen buenos méritos. Y primero, para ser apóstol no se necesitan méritos como tal, porque todo es por gracia. Inclusive la entrega de los dones o de los ministerios, de los llamados, es por gracia. Cristo nos lo entregó a nosotros por gracia. O sea, como el apóstol Pablo inclusive le explica que los únicos méritos que él tenía, que era perseguidor, injuriador, asesino, y pare de contar. O sea, el apóstol Pablo dijo que él no tenía mérito más que eso, mas fue recibido a misericordia. No podemos decir que tenía mérito. Lo otro, estudiar. No, no solamente estudiar porque si a la ver vamos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿qué le dijeron las personas lo vieron y dijeron, ¿cómo estos pueden tener esas palabras si son gente del vulgo y sin letra? O sea que el apóstol Pedro y el apóstol Juan anteriormente o previamente no habían pasado por ningún maestro, no habían pasado por manos de ninguna escuela, de ninguna institución. No se puede decir tampoco que estudiar, quemarse la pestaña, como coloquialmente se dice, es un requisito. Tampoco fundar iglesias, establecer iglesias, llegar aquí, fundar una iglesia, llegar allí, fundar. No, eso tampoco es un requisito. Es más, eso es una grandísima falacia. Es una falacia, es un invento. Decir que apóstol es aquel que estudia o que funda iglesia. Eso es una falacia, es un invento. Es una falacia. Usted afirma que es una falacia llamarse apóstol si funda una. Yo pensaba que con fundar una iglesia o una denominación ya yo era un apóstol. No, es una falacia, es un invento, porque y me hago responsable de estas palabras. ¿Por qué? Porque si es por eso, entonces Carlos Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fundó muchas iglesias. Hasta el sol de hoy hay millones de testigos de Jehová y hay muchas iglesias de los testigos de Jehová, hay muchos salones del reino de los testigos de Jehová. Sin embargo, eso no hace a Carlos Russell un apóstol. O Elena G. White. Elena G. White, fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, no por haber fundado los Adventistas del Séptimo Día, no por haber establecido tantas iglesias que hasta hoy hay millones de adventistas, no por eso se convierte en un apóstol. O José Smith, el fundador de los mormones,
que porque se le reveló un ángel, el ángel Moroni, y posteriormente se le revela al Señor Jesucristo y le entrega el otro, entre comillas, el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, y que posteriormente funda iglesias y que hasta ve millones de mormones, por eso se convierte en un apóstol. Por eso, vuelvo y repito, y me hago responsable por esta falacia, esta palabra, perdón, es una falacia decir que ser un fundador me convierte en apóstol. Muchacho. Bueno, mi hermano Diego, entonces concluimos en que es una falsedad llamarse apóstol en este tiempo. Ahora, una preguntita, ¿cómo hacemos entonces con el apóstol Pablo? Porque usted mencionó que habían 12 apóstoles. Se saca a Judas, se incluye a Matías, pero ahora, ¿cómo hacemos con el apóstol Pablo? Hágase responsable de estas palabras ahora. El apóstol Pablo es un caso excepcional, porque nosotros vemos que los 12 son los 12 apóstoles del Cordero. Ya ellos son el fundamento mediante el cual Jesucristo deposita Es la principal piedra del eso. ángulo. Cristo es la principal piedra del ángulo y en los apóstoles Él deposita la revelación divina y ellos luego nos la imparten a nosotros. Los 12 apóstoles, que sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22, se hace lo que es la suplantación, se suplanta a Judas por Matías. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, nos vamos a Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, que dice que el muro de la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y sobre los 12 cimientos hay 12 nombres de los 12 apóstoles. O sea que aquí no está Pablo. No, ahí no está Pablo, ahí está Matías, que vuelvo y repito, es el que suplanta a Judas porque Judas es el que comete la traición. Judas es el que entrega al Señor Jesucristo y posteriormente se suicida. Él se quita la vida. Ahora, no es Judas, sino Matías. ¿Pablo aparece dentro de esos 12? No, vuelvo y repito, Pablo es un caso excepcional. Aunque no acompañó al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, sin embargo, sí se le reveló el Señor Jesucristo. Cristo se le revela al apóstol Pablo. Él ve al Cristo resucitado porque Cristo resucitado se le revela. Ahora bien, ¿por qué decimos que el apóstol Pablo es un caso excepcional? Porque el apóstol Pablo era apóstol a los gentiles y se supone que los que aparecen en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén son los que fueron designados por el Señor para colocar el fundamento de nuestro Señor Jesucristo primeramente a los judíos. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice que él le dio la mano en señal de compañerismo a Pedro y él expresa estas palabras, que Pedro se encargaría de los de la circuncisión, que son los judíos, y Pablo se encargaría de los de la incircuncisión, que somos nosotros. Pablo queda excluido, ¿por qué? Porque a Pablo se le encomendó llevar el mensaje de salvación por fe en Jesucristo a nosotros los gentiles. El apóstol Pedro, junto con los otros 11, a los judíos. Entonces, Pablo es un caso excepcional. Pablo no aparece allí y no por eso deja de ser apóstol o es menos que los otros apóstoles, aunque él se hacía menos, aunque él se ponía como el más pequeño. Pero en este caso, él no entra dentro de esa categoría, dentro de esa lista. Usted está hablando de la lista de los que aparecen en el templo de la Nueva Jerusalén. O sea que allí aparecen solamente 12 cimientos. 12 cimientos. Entonces, oiga la pregunta, ¿quiere decir que este montón de apóstoles que están ahora no aparecen dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén? No, porque entonces serían millones de cimientos. Y ahí eso es otro argumento a favor de que los apóstoles ya llegaron hasta los 12 apóstoles. Después de los apóstoles, excluyendo a Pablo, nuevamente repito, excluyendo al apóstol Pablo, ya los apóstoles fueron hasta el tiempo en que murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan. Ahí es donde te iba a hacer la última pregunta para concluir, mi hermano Diego.
Luego que muere el último apóstol, vemos que se le llaman apóstoles a los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, como Policarpo, Alejandro, perdón, Atanasio, no, bueno, el que era consiervo con Policarpo, el otro que era discípulo de Juan, Ireneo de Ireneo de León. León. Bueno, también viene Atanasio y estas personas. A ninguno de ellos se le llama apóstol. A ninguno. Históricamente, desde el momento en que muere el último apóstol, que fue el apóstol Juan, hasta el siglo XX, todo ese trayecto histórico, a nadie, a ninguna persona, a ningún hombre se le llamó apóstol sobre la faz de la tierra, sino hasta después del siglo XX o a partir del siglo XX. Pero todo ese trayecto histórico no existían apóstoles, ni siquiera, como tú lo mencionas, Ireneo de León, Clemente Romano, eh, Policarpo, que era íntimo con el apóstol Juan. Ni siquiera a ellos se les llama apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el techo llegó, por así decirlo, el techo llegó hasta Juan. Ya después de ahí, excluyendo al apóstol Pablo, no había más apóstoles. Por eso es que se menciona, y es enfático, el versículo de Apocalipsis capítulo 21, verso 14, que son 12 cimientos solamente. Eso es otro argumento a favor de que ya los apóstoles no existen en estos tiempos. Que muchas personas se llaman apóstoles, muchos hombres, muchas mujeres se llaman apóstoles, algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen porque saben que con el título de apóstol pueden sacar beneficios, pueden sacar ganancias, Se generan buenas ganancias. se generan buenas ganancias. Conclusión, no hay apóstoles actualmente. Y los que hay, se les puede decir, los que genuinamente le sirven al Señor, se les puede decir que son ministros o a lo máximo, pastores. Pero actualmente no hay apóstoles. Bueno, mis hermanos y amigos, en conclusión, escuchamos las palabras de nuestro hermano Diego Di Giovanni. No hay apóstoles en este tiempo. Soy su hermano Wilhelm Colavita y nuestro hermano Diego Di Giovanni. Y esto es Con la Biblia en la mano. Dios le bendiga.